uno nunca acaba de investigar, porque a veces buscando un dato encuentras otra cosa, que en ese momento no debes de desviarte, sino dejarlo ahí, investigar eso después. Por tanto, cualquier cosa que suceda en la contemporaneidad me puede motivar. Yo comienzo en las investigaciones del arte y de la literatura y sobre todo de la parte histórica, cuando estaba estudiando en el preuniversitario Luis Urquiza. Y la motivación fue que cuando estaba en la secundaria básica, un día fue el poeta Raúl Ferrer, que entonces era viceministro de Educación, y nos reunieron a un grupo de estudiantes de la secundaria de Cucalambé, y Raúl, que iba muy entusiasmado a conversar con nosotros, preguntó que quién era el Cucalambé. Y uno de mis compañeros levantó el brazo y él le preguntó y él dijo que era un asaltante al cuartel Moncada. Y en ese momento yo tomé conciencia de que yo tampoco sabía quién era el Cucalambé. Por supuesto no hubiera dado esa respuesta, porque lo menos que puede saber un estudiante de secundaria ya a esa edad es que el Cucalambé era un poeta y del siglo XIX, pero los detalles no los tenía. Y eso me motivó y luego en el pre, entonces comencé a buscar personas de apellido Nápoles, aquí en Las Tunas, que pudieran ser descendientes de la familia del poeta. Y felizmente los encontré. Más tarde fui a Puerto Padre y allí también hay personas de apellido Nápoles que son descendientes del poeta. Y así comenzó todo, buscando personas que me hablaran del poeta. Y en otro momento, entonces, cuando ya yo me enfrento a la obra de Nápoles Fajardo. O sea que no comenzó por la poesía, comenzó por una anécdota en la secundaria básica que lleva el nombre del poeta, que felizmente actualmente vuelve a ser secundaria básica, porque dejó de serlo y estaba en otro tipo de enseñanza. Así fue el comienzo. Posteriormente, entonces me da por escribir. Es decir, la motivación fue buscar información. Y joven comencé a publicar, también estaba en el pre un boletín que se llamaba El Órmigo, mejor dicho, Órmigo. Y ahí salieron mis primeros versos. Más tarde en el periódico comencé a escribir artículos. Y todo lo que he investigado lo he publicado. O sea, por ese afán de que la gente sepa, conozca la historia de la ciudad, de Las Tunas, me parece que no es justo que una persona encuentre algo que nos interesa a todos y entonces lo engavete o lo ponga en una vitrina como parte de una colección, que no es mi caso, yo no colecciono documentos. Y así fui sacando cosas del Cucalambé. Después me motivó Vicente García, publiqué en el periódico 26 distintos géneros periodísticos y después hice el libro Miedo Vicente García. Al mismo tiempo, la familia de los Varona pasó a formar parte de mi interés porque es una familia muy importante. Ahí está el mayor general Francisco Varona, la heroína de Las Tunas Mercedes Varona, la poetisa Tomasa Varona, que estaba casada con Francisco Muñoz Rubalcaba, un poeta y novelista santiaguero, que estaba en el Estado Mayor de Vicente García. Cuando Rubalcaba iba para Camagüey a ponerse a las órdenes de Ignacio Aramonte, los españoles, en un rancho donde él estaba enfermo, lo apresaron y después lo fusilaron en Camagüey. De manera que esta familia de los Varona González es muy importante para la historia y para la cultura. Investigar en Las Tunas es muy difícil. Esta etapa de la colonia, no así, digamos, la historia de la Revolución Cubana, la historia de la cultura en la Revolución Cubana, la política cultural que se han aplicado. Pero en la época de la colonia hay una carencia de documentos aquí muy grande. Una gran papelería de esta ciudad y de esta provincia está en Santiago de Cuba, de cuando Las Tunas perteneció a la provincia de Oriente, Santiago era la capital, y todas las instituciones y los organismos de Las Tunas tenían que enviar documentos a Santiago. De la época de la colonia me quedan cosas por hacer, me quedan libros por publicar. La obra del Cucalambé está muy mal editada porque muchos editores le cambiaron, suponían que le estaban arreglando los versos. Y muchas cosas que se están leyendo son versos del Cucalambé que otra gente transformó. Y yo trabajo solo, no tengo un equipo de investigadores, nadie investiga para mí.
Por tanto, nadie escribe lo que yo publico, lo escribo yo. Y es una labor que he tenido que compartir con mis trabajos. Cuando me gradué en la universidad comencé en Radio Victoria como asesor de la programación. Después fui a la Dirección Provincial de Cultura como director provincial. Después me fui para el periódico 26. Antes trabajé en la Casa de Cultura Tomás Sabarona y de ahí vine para la UNIAC. Y toda esta vida laboral he tenido que compartirla con esos trabajos y además investigar. Que me definan otros, que otros opinen de mí. Yo sé lo que he hecho y hasta dónde he podido hacer y lo que me falta por hacer, pero los que piensen de mí que lo digan.